Existe un término que, esto por favor, acúñalo en la memoria. Es el concepto de los microplásticos. ¿Qué es lo que sucede? Como bien había establecido Lama, ¿qué cosa no tiene plástico? A ver, prácticamente como uno decía, va a un supermercado y está en los cepillos de dientes, ¿cierto? Está en ciertos juguetes, está en todos lados. Sin embargo, uno comienza a hacer una elección. Dice, ok, voy a ver algo que evidentemente no sea de plástico. No es así. Porque todo está hecho de partículas de microplásticos y sobre todo, junto cuando estas cosas son degradadas, cuando son tiradas a la basura y le llegan los rayos UV, comienzan a deshacerse en partículas que terminan ingresando en calidad precisamente de pequeñeces que nunca duran más, miden más de 5 milímetros en nuestros cuerpos y también estropeando el ecosistema. El concepto de microplástico es lo que tú tienes que empezar a acuñar desde este momento y esta info te lo explica a cabalidad. Atención. 51 trillion such particles float in the ocean where they are even more easily swallowed by all kinds of marine life. This has raised concerns among scientists, especially about health risks from the chemicals that are added to plastic. BPA, for example, makes plastic bottles transparent, but there's also evidence that it interferes with our hormonal system. DEHP makes plastics more flexible, but may cause cancer. It would be pretty bad if microplastics are toxic because they travel up the food chain. Zooplankton eat microplastic. Small fish eat zooplankton. So do oysters, crabs, and predatory fish. And they all land on our plate. Para que tú sepas, pastas dentríficas y muchos maquillajes, por nombrar dos productos de uso diario, tienen una gran cantidad de microplásticos. Ahora, ¿En serio? es como lo que decís tú. Los maquillajes, sí. Porque tú decís, voy a comer pescado que es más sano. Claro. Voy a una mejor dieta y ese pescado está plagado, alimentado de microplásticos. Entonces estáis comiendo plástico igual. Es que eso es lo que estábamos hablando antes, y no solamente te afecta la salud en lo obvio, que es el tracto digestivo, o algo grave como el cáncer que nombraban recién, sino que también en la salud mental. Nosotros alguna vez lo hablamos, claro, Alfa, cómo los alimentos y lo que traen, lo que arrastran, pueden provocar ciertas clases de autismo. Absolutamente, los Alzheimer. Exacto. Demencias. Entonces, imagínate. ¿Saben qué? Estaba leyendo un poco acá, cosas que estaba como preparándome para el programa, y en verdad hay una frase súper cierta, porque dice que creen que en el fondo el problema radica en que utilizamos un material muy duradero como desechable. Exacto. Porque sería distinto si tú tuvieras vasos plásticos en tu casa, pero los lavas y los guardas, los lavas y los guardas, los lavas y los guardas. No, lo ocupas y lo en la basura. Por eso, el concepto desechable hace que un material que no lo es, nosotros queramos transformarlo en desechable. No se degrada. Y termina siendo una catástrofe a nivel global, porque efectivamente una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que ocurre. Claro, y no ocurre. Además, tienes toda la razón, ¿eh? Súmale un detalle. Estaban hablando, recuerdo cuando vino el tipo del cambio climático, que nos decía que la idea no era que hiciéramos inmediatamente leyes que endurecieran frente a la industria del plástico. Y él nos habló del plástico biodegradable. ¿Te has fijado algunas botellas plásticas? Sí, claro, son más delgadas. sí, Salió un estudio hace muy pocos días que no se degrada en 3 años como quieren venderlo algunos, sino que se demora mucho tiempo más. Chicos, les quiero hacer una pregunta. Acompáñame, Salfa. Voy. ¿Cuánto creen que se demora en degradar un vaso de este tipo? ¿Vaso? ¿Sí? Ya, échenle. Lama. Unos 8 años. Ya. Y ya es mucho. Carla. 15 años. Jaime. Yo también pensaba como 10 años. Yo pensaba que como 3, pero ya, 10. Yo entre 10 y 15. Es un vaso. Que uno dice que tanto. Sí, es más delgado. Es más bien delgado. Ya, veamos. Exacto. A ver. Mentira. 50 años. Un vaso. Un vaso se demora 50 años, O sea que en desaparecer algún casi una rastro. generación. Claro, si hacía un carrete con 20 vasos, tenía un siglo. Oye, Claro. Claro, un asado... Un asado como lo que cumpleaños. somos. No, para que la gente entienda. A lo que comento es que efectivamente quizá la idea es hacer vasos de plástico a lo mejor más grueso, tipo botella, ¿Y para que no los era la botes? tontera que estoy inventando, que se puedan volver a reusar y reusar y reusar y reusar por muchísimo tiempo. Claro. Y que siendo un plástico, en el fondo uno lo use como un material duradero y no desechable. Y te ahorráis todos esos plásticos que uno los asume como... Ahora, fíjate ¿O que... no? Es que es un buen punto, pero ¿sabéis lo que a mí me llama la también atención? reviste un peligro, ¿eh?
O sea, hay un problema. O sea, Yo creo que hay un... A ver, al tiro te doy la palabra, pero ¿sabéis qué? Y aquí la Carla quizás tenga más que decir. Yo creo que hay una dinámica psicológica que tiene que ver con la idea de lo desechable que está muy integrada en la sociedad actual. ¿Cómo diría? Que tiene que ver No se con... vota. Pero que tiene que ver con una especie de también... Que tiene que ver con esta Porque no tenés que dinámica que se ha estructurado. Y por eso me hace tanto sentido cuando Alfredo habla de temas económicos. Las sociedades de consumo se construyen en función de lo desechable. Y aunque tú no lo Para veas que sigas comprando. psicológicamente... A ver, pero es que psicológicamente tú estableces una dinámica de lo desechable. Sí, pues, ciertamente. Desechable en las relaciones, Todo. desechable en la ropa, desechable... Antes no era así. ¿Y sabes Tal qué? cual. Hay un doble problema en eso, Jaime. Porque por un lado, ¿qué nos está pasando que creemos que todo es desechable? Porque no lo es. Y por otro lado, hay un autoengaño gigante, porque no es desechable y Exactamente. después termináis pagando las consecuencias a través del medio ambiente, de las generaciones Claro, que no vienen es de los desechable. animales. Pues es lo que decía la Eva, Es termináis como que comiéndote la cuestión. tiramos la porquería abajo de la alfombra, Exacto. total no la vemos. Por eso es lo que dice Salfa, que finalmente uno lo hace por comodidad. Pero efectivamente, a ver, el plástico, por más que uno lo trate de evitar, lo encuentra. Hace un segundo estábamos hablando con Lama que uno compra un paquete de ketchup de vidrio y el donde está la tapita, el borde, es plástico. Partiendo, O sea, claro. el tema es, ¿cuál es el mal menor? Y entre que haya miles de millones de esos vasos finitos, quizás es mejor usar algo que sea más permanente. Y lavarlo. Lavarlo y Claro, mantenerlo. Pero ponte a pensar estas Un cambio de terrazas paradigma al final. que tiene sillas y mesas de plástico. Sí. ¿Te has fijado las típicas? Sí. Esa silla en algún minuto se quiebra y termina también siendo basura. Claro. Pareciera que no hay un plástico que sea finito, que no vaya a revertir problemas en el tiempo. Además, súmale que vivimos en un mundo en el cual importa mucho cómo se ven las cosas. Y cuando ya se ven gastadas, tú das por hecho que es basura y te deshaces de ella. Ya, pero es que ahí cuando Eva habla del cambio de paradigma, es súper importante lo que ella está diciendo. Y yo creo que ahí hay un cambio fundamental de desarrollar. Porque el cambio de paradigma no es solamente el tema del plástico, es cambiar la cabeza. Sí. Por ejemplo, lo que toca es decir, entendiendo que si se te rompe un mueble, puedes repararlo, puedes cuidar las cosas, no desecharlas porque ya no te sirven en tu cabeza. Por eso yo, por ejemplo, valoro tanto, aunque sean menores, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lama, aquí se tiene que hacer cargo los que están arriba. Pero valoro mucho cuando viene de abajo también la conciencia y cuando veo que en un restaurante en vez de bombillas plásticas ponen bombillas de metal ahora. Claro. Ya lo hacen harto. Y eso Sí, lo hacen ayuda harto. también a Y que se la acabó el problema. industria que genera bombillas Dura más, de hecho. ya no tenga ese negocio que tenía antes porque les compran Y que menos. vean otra forma de funcionar. Fíjate que las personas que estaban tratando de entender en términos de hasta dónde ha llegado el plástico, decir, hagamos un ejercicio que mentalmente no pudiese ser. Ok, busquemos plástico donde no debiera haberlo. Ok, ¿dónde dijeron? En un panal de abeja, en la miel. Ok, encontraron. Ah. No, Espérate, está fue bien. peor. En algún momento dijeron, a ver, y el plástico, bueno, un sedimento es pesado, se queda. A ver, midamos el aire y la cantidad de partículas de plástico en el polvo en suspensión era enorme. Para que ustedes entiendan, 8 de 10 bebés tienen cantidades medibles de ftalatos, vale decir, de plásticos en sus organismos, en sus cuerpos, porque calientan las mamaderas de plástico que desprende y cuando se toman la leche les cae, etcétera, etcétera. Y el 93% de la gente en la orina presenta plástico, el 93%. ¿Quiénes no? Gente que vive en las tribus, digamos, perdidos, digamos, en la cueva, selva y todo lo demás. Prácticamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en términos de años, en el 2050, van a haber, claro, mucho más plástico que peces. Atención. Mira. Campaña de los últimos días en la provincia continúa localizada sobre el territorio y descargado tal como ayer sucedió. Por eso me extraña a mí que nosotros Qué buen comercial. estábamos justo conversando. Maravilloso. Buenísimo, porque además te lo aterriza en el día a día, que en algún minuto en vez de freír pescado vamos a estar friendo pinches de la ropa. Claro. Es que, Y, es que en el fondo eso está pasando, lo que pasa es que no lo ves. Pero, por eso pero es lo muy que hace. gráfico y en el fondo tiene el impacto deseado, porque uno, hasta que no le pasa a uno, no lo ve, cree que le pasan a otro. Pero cuando en verdad sacas de sopa y en vez de sopa de pescado estás sacando una bolsa plástica, tú dices, yo no quiero eso para mí. Pero eso es lo que está pasando, y hace rato ya. Claro, exactamente. Ahora. Exactamente. Hablemos de nuevo de números, pongámosle Dale. cifra a esta situación.
de aquí a un tiempo más, el plástico que habremos producido y que no hemos podido deshacernos de él, ni degradar, ni convertirlo en otra cosa, ¿a cuánto equivaldría aproximadamente? Atención con esta info que te va a sorprender. Atención. 40% of plastics are used for packaging. In the US, packaging makes up 1/3 of all the waste that is generated annually. Since its invention, we have produced about 8.3 billion metric tons of plastic, 335 million tons in 2016 alone. More than 6.3 billion metric tons of plastic have become waste since 1907. Piled up in one place, that makes a cube with a side length of 1.9 kilometers. A ver, les repito, son 6,9 kilómetros cúbicos solo en Estados Unidos. O sea, un cubo Una locura. de 7 kilómetros para todos lados. La cantidad de toneladas, para que se entienda, equivale a 25 edificios Empire State. 25 Empire State, ni más ni menos. Bueno, el problema es que finalmente, si es que nos vemos ahogados por las bolsas, también tenemos que entender en la práctica cómo se puede reflejar lo siguiente. Ya hay una campaña, Acompaña. pero antes Justamente hay estabas algo que hablando tú de... me tienes que despejar. Es que estabas hablando de bolsas. Y que mejor ejemplo que acá la cantidad de bolsas que tenemos. ¿Cuánto, chicos, se demora el planeta en degradar estas bolsas plásticas que son tan simples que uno hace así? Muy y la delgadita. bota a la basura, Esto, echa por basura ejemplo. en la misma bolsa. ¿Cuánto? La mitad. A ver, si los vasos eran 50, serán 75 años, 25 años más. Ya. Yo estoy malo para las matemáticas igual. Yo creo que unos 85, 90. Ya. Jaime, yo habría pensado que menos que los vasos. Yo también pensaba Porque que... es más fina. Más fino, sí, yo pensé menos. Pensé que, a ver, pensé si estos son 50, yo pensé unos 40. Ya, yo también. Yo habría pensado unos 30, Por ahí, sí, 35, me porque pienso pensé eso. que menos. ¿Tú? Lo mismo, porque si 50 era un vaso plástico, ya 30. Yo les voy a contar. No. No, mentira, ¿pero por qué? 600 Espérate, ¿cómo? años.